¿Cuántas veces ha tenido usted dolor de cabeza? Y que seguramente pensará es que porque hoy no comí, es que porque hoy estuve muy estresado o es que no dormí bien. Pero ¿cuándo debemos de preocuparnos por esos dolorcitos de cabeza que conforme avanza la edad se vuelven constantes, ¿no? Uno a veces nada más la pastillita y dice, bueno, ya con eso se me quita. Y sí, efectivamente se le pasa, ¿no? Pero pues a veces nada más estamos disfrazando lo que podría ser una situación de cuidado y de riesgo. Para hablar acerca del tema se encuentra, le agradezco, vía Zoom, si usted nos está viendo a través del 3.4 de televisión abierta o por imagen multicast, la doctora Lorena Cuellar. Ella es neuróloga cerebrovascular. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ando perdida, perdón, Hola, doctora. buen día, encantada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctora. Pues ya lo decía, ¿no? A veces pensamos que es tan común el que nos duela la cabeza, más cuando pues vivimos en un ambiente de estrés, ¿no? Inevitable. Pero esto es normal, vaya. Fíjate, Wendy, es muy importante este tema que estás hablando, porque la primera causa de búsqueda neurológica es a causa de un dolor de cabeza. Es Mm. la primera por la cual nos buscan a nosotros los neurólogos, ¿no? El 90% de la población en algún momento de su vida hemos llegado a tener dolores de cabeza. Es muy raro que exista gente que no tiene dolor de cabeza. El dolor de cabeza se divide, o cefalalgia, que viene de céfalos, cabeza, y algo es dolor. Es un dolor que se divide en dos, de acuerdo a la clasificación internacional de cefaleas, que es primaria y secundaria. Primaria, como su nombre lo dice, es generalmente los dolores que no se deben a algo secundario, como aneurismas, tumores, malformaciones, fístulas, algo que esté dentro de la estructura del cerebro que nos esté causando ocupación y esto que cause dolor. Para que nosotros realmente podamos decir o cuáles son los signos de alarma para que nosotros podamos decir, bueno, tenemos que acudir a un médico, la respuesta es siempre. Cuando una parte del cuerpo nos duele, es un aviso del cuerpo que nos está diciendo que hay algo mal. Desde un dolor, las cefaleas primarias, solamente podemos decir que es cefalea primaria cuando ya descartamos con un angioresonancia de la cabeza, con un estudio de radiología, que no se encuentra absolutamente nada de estructura cerebral que esté dañada. Entonces, ahí sí ya nos podemos desviar hacia un diagnóstico más certero, ¿no? Ujú. Muchas veces, lamentablemente, nosotros no tenemos esa cultura de prevención y nos tomamos analgésicos, ¿no? Entonces, no, cuando el dolor de cabeza es una o dos o hasta tres veces por semana, sí tienes que acudir al médico, al neurólogo en este caso, para que te haga un diagnóstico. Y puede ser desde una hipertensión arterial, que yo he diagnosticado muchísimo en el consultorio, hasta tumores, fístulas, aneurismas. O sea, tengo una frecuencia en el consultorio que de 10 angioresonancias que mando del estudio de la cabeza, 7 encontramos algo. Eso es muy delicado, o sea, Así es. la verdad no pensaría Exacto. uno que es tan alta la prevalencia de problemas que tengan que ver con la cabeza, doctora, y relacionados con estos dolorcitos que, insisto, a veces los normalizamos. Hay muchos comentarios, doctora, con relación también al tema de dolores de cabeza, ¿no? Hay quienes nos dicen, ay, es que si te duele este lado, es por esto, ¿no? Si te duele aquí abajo, seguramente por esto. Si te duele por esto, es esto. Cada dolor de cabeza, doctora, pudiera, con base en lo que le acabo de comentar, referirse a un cierto problema, asociarlo, vaya, a un cierto problema, o el hecho de que nos duela de repente en un lado, en otro, en otro, en otro, puede ser un problema así grave, pero a lo mejor no tiene que ver, insisto, en asociarlo con algo. No sé si me expliqué correctamente, perdón. Sí, Sí. perfecto, Mm. perfecto. Efectivamente, dentro de la clasificación internacional de cefaleas, en donde se divide en primaria y secundaria, tenemos las características clínicas o el cuadro clínico, los síntomas específicos, para que nosotros los neurólogos nos demos una idea qué posibilidad de diagnóstico podemos encontrar. Tu pregunta es desviada hacia en qué momento vamos a ir al médico y cuándo pudiera ser, ¿no? Muy entrecomillado, un tipo de dolor de cabeza normal, ¿no? Que repetimos, no Ujú. es normal que nos duela alguna parte del cuerpo, pero basándonos en esto, por ejemplo, un dolor que es generalmente, tenemos dentro de la clasificación de las cefaleas primarias, el más frecuente es una cefalea tensional.
Mm. Este tiene diferentes características clínicas, que es un dolor de cabeza generalmente en banda, que se encuentra aquí en la cabeza, es como una sensación de opresión que se puede ir y contractura los músculos de atrás de la nuca, que son los músculos pericraneales, el dolor es opresivo, es moderado, no es severo, ¿no? ¿Cuándo tenemos que ir de inmediato, ¿no? Independientemente de que mi recomendación como médico es que siempre vayamos al especialista o al médico general, ¿no? Que nos vaya desviando cuando es necesario hacia los especialistas. Eh, Cuando un dolor es súbito, es muy intenso, es más como vascular me refiero cuando es pulsátil, Ujú. ¿no? O sea, sientes como que la cabeza de repente, que nosotros tenemos una característica clínica, los neurólogos que decimos que son una cefalea en estallido, o sea, de repente sientes un dolor como un relámpago, ¿no? Ujú. Que no se quita cuando duermes, que no se quita con analgésicos, o ya cuando realmente está acompañada de náusea, de vómito, con disminución de la fuerza de alguna parte del cuerpo, con alteración de la sensibilidad, ¿no? Entonces ahí ya estamos ante un cuadro que podríamos hablar de un evento vascular cerebral, ¿no? O sea, ahí ya es algo mucho más importante, ¿no? Pero generalmente estas son las características clínicas. Hay desviación de la comisura oral, hay vértigo, ¿no? Hay dificultad para articular el lenguaje. Entonces, esto es más bien cuando está acompañado más de algún otro síntoma, aparte del dolor de cabeza, inmediatamente esto es acudir a un servicio de urgencias, ya no es esperarte a ir al consultorio médico, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que, pero eso es muy importante que lo sepan tus radioescuchas, ¿no? Y las personas de televisión, que cualquier dolor de cabeza no es normal y que siempre tenemos que acudir al médico para una valoración. Y hasta que no hacemos una buena valoración, un interrogatorio, una historia clínica, antecedentes y demás, exploración neurológica y puntualmente un estudio de imagen, no podemos llamar migraña, cefalea tensional. Esto quiero que quede sumamente claro por la frecuencia tan alta que encuentro yo en los pacientes cuando les hago un estudio de imagen, ¿no? Que hablábamos de 10, de 10 angioresonancias, 7. 7 Ujú. tienen algo, ¿no? Claro. Entonces, esto es porque realmente nosotros los mexicanos pues nos automedicamos mucho, ¿no? Sí. Entonces, no hay que esperarnos a que pase a mayores. ¿Y qué pasa, doctor? A ver, con los dolorcitos de cabeza, me están aquí escribiendo a través de las redes sociales, que de repente, bueno, uno pues, tuvo una noche de fiesta, ¿no? Y al siguiente día me duele la cabeza. ¿Eso debe de preocuparme o lo puedo asociar a la parranda que tuve la noche anterior? O los dolores de cabeza porque a lo mejor pues no comí, ¿no? En todo el día pues no me dio tiempo de comer y ya es la noche y, ay, el dolor de cabeza, pero como y se me quita. Entonces nada más a lo mejor también lo asocio a que no tuve la oportunidad de comer. Vaya, ese tipo de dolores, insisto, también tienen que verse a través de un médico, tiene que ver un médico qué está pasando, o vamos a llamarlo como dolorcitos comunes, vaya, que no nos van a hacer más que pues pasar un mal momento por algo que hicimos mal y pues tenemos consecuencias. Sí, o sea, hay dolores de cabeza de Ujú. muchos tipos y por muchas consecuencias, ¿no? O sea, por el alcohol, bueno, pues hay una deshidratación cuando, bueno, hay una ingesta de alcohol, ¿no? De moderada a severa. Cuando pasamos mucho tiempo sin tomar alimento, efectivamente, pues también baja la glucosa y esto te puede causar dolor de cabeza. Cuando estamos estresados, cuando estamos deprimidos, ¿no? Por eso siempre, pero yo creo que aquí lo importante es que todos estemos y nos mantengamos seguros de que el dolor de cabeza, cuando ya sé que estoy estresada y me duele la cabeza, que ya sé que no como a mis horarios, ¿no? Gente con hipertensión, con diabetes, ¿no? Que tampoco comen a sus horarios, efectivamente va a haber este tipo de dolor de cabeza. Pero de cualquier manera, yo creo que si es repetido, es decir, más de 2 o 3 veces por semana el dolor de cabeza, ya no hay que esperarnos, hay que acudir a una valoración médica para descartar cualquier situación, ¿no? O sea, independientemente, claro que los ambientes es importante. Cuando nosotros estamos estresados, estamos ante un duelo, ¿no? Ante algunas pérdidas, lo que sea ahorita con la pandemia, que todos tenemos miedo y ahora con lo nuevo que viene del mono, ¿no? Entonces, Ujú. efectivamente, sí tenemos que poder un poquito como diferenciar, pero de todas formas siempre es un aviso, siempre es un aviso con esta además que podamos nosotros estar con la certeza de que el dolor
tiene una consecuencia, independientemente de que el dolor por una cefalea tensional, por ejemplo, también es un dolor que afecta mucho la calidad de vida. Yo creo que también ese es un punto importante. Sí. Cuando un dolor de cabeza ya no te deja trabajar, hacer tus actividades cotidianas, pues efectivamente hay que resolverlo, ¿no? O sea, no está bien porque me llegan muchos pacientes, el dolor de cabeza normal, pero ya me acostumbré, ¿no? Eso está fatal, no nos podemos acostumbrar a sentir dolor, a estar incómodos, ¿no? Claro. Entonces, pues mejor resolverlo siempre ante cualquier situación, ¿no? Doctora, me queda un minutito y medio. A lo mejor es una pregunta muy obvia con todo lo que nos ha planteado en esta conversación, pero ¿un dolor de cabeza puede matar? Claro, un dolor de cabeza puede ser la antesala o puede ser el inicio de una hemorragia cerebral por una hipertensión arterial, porque hay una ruptura de algún aneurisma, de alguna malformación arteriovenosa, porque tenemos dolores de cabeza ya crónicos, que un tumor, generalmente un tumor en donde se encuentre, va a estar muy vascularizado. El tumor se alimenta de sangre, entonces llega un momento en que en cualquier sitio donde puede estar, o yo hablando exactamente de la cabeza, los tumores Sí, sangran. Entonces, efectivamente, esto puede llegar causar la muerte. a- sí, a poner en peligro la vida, ¿no? Perfecto. Pues doctora, yo le agradezco mucho el que haya platicado con nosotros en este espacio. ¿Alguna red social en donde se le pueda ubicar? Sí, estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal, Ujú. estoy en Instagram, DRA Lorena Cuellar, CG, ahí estoy con mucho gusto para atender cualquier duda, por supuesto, ahí me pueden escribir y con todo cariño yo les contestaré. Es un gusto platicar con usted, doctora. Muchísimas gracias. Que tenga excelente tarde. Igualmente, encantada, gracias. A usted. Son ya las 3 de la tarde con 29 minutos. Hacemos una pausa. No se vaya. Continuamos con más información en esta segunda emisión de Imagen Informativa.